esta hora saludamos a Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes. Estaba escuchando este reporte y habla del sometimiento por parte del régimen venezolano a los venezolanos, al hambre, a los castigos, al miedo, evidentemente también a esta persecución a todo aquel que participe en un acto civil contextualizado en la Constitución de manifestarse en contra de estas políticas de gobierno. ¿Es sistemática esta persecución ya como tal debido al número que se han registrado en todos estos sentidos? Bueno, Amnistía Internacional ha venido documentando en los últimos años el deterioro de la crisis de masivas violaciones a los derechos humanos. Y sin duda alguna hemos confirmado, reconfirmado la existencia de una política sistemática de represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad bajo el mando de Nicolás Maduro en contra de la población que ejerce sus derechos a la libertad de expresión y asociación pacífica. Lo que vemos hoy día es un patrón que se ha repetido en los últimos años, el uso excesivo e indebido de la fuerza letal para callar las voces de aquellas personas que se están manifestando debido a la emergencia humanitaria creada por las graves violaciones a los derechos económicos y sociales. Hemos documentado que del 21 de enero al 25 de enero, 41 personas fueron asesinadas en el contexto de protestas. Documentamos 6 casos emblemáticos de ejecuciones extrajudiciales que se cometieron en diferentes puntos del país con un común denominador que es precisamente el de castigar a la población, sobre todo de sectores populares, porque valientemente se han atrevido a manifestarse pidiendo un cambio de gobierno. Estas ejecuciones extrajudiciales tienen un patrón común en donde las fuerzas especiales de la policía bolivariana han cometido las ejecuciones y después manipulado las escenas del crimen precisamente para simular pues una especie de enfrentamiento y después acusar a estas personas de ser delincuentes cuando en realidad claramente y después de la recolección de toda la evidencia hemos podido concluir que se tratan de ejecuciones extrajudiciales como castigo por haberse atrevido a protestar y ser rostros visibles de estas protestas. Si hablamos de ejecuciones extrajudiciales, de casos de uso excesivo de la fuerza, de esta represión sistemática, ¿Amnistía Internacional puede conformar un nuevo expediente contra Nicolás Maduro y su régimen ante la Corte Penal Internacional por esta documentación que han logrado recabar? Bueno, esperamos que la documentación y las evidencias que Amnistía Internacional ha colectado a lo largo de los años, particularmente en los últimos 5 años, puedan servir de evidencia para futuras acciones emprendidas por la comunidad internacional, ya sea a través de la jurisdicción universal. Y cierto es que le hemos solicitado a la Corte Penal Internacional que considere los hechos acontecidos en las últimas semanas en Venezuela como parte de su examinación preliminar y que decida si tiene competencia para conocer de estos hechos. Solicitado a la comunidad internacional a través del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que ponga fin a la impunidad a través de la creación de algún mecanismo de investigación independiente que permita no solo conocer estos hechos, pero también construir recomendaciones para soluciones duraderas ante la gravísima crisis de masivas violaciones a los derechos humanos que enfrenta Venezuela y la mayoría de su población durante muchos años. Conforme se endurece este cerco diplomático contra Nicolás Maduro, conforme han avanzado esta ola de sanciones contra Nicolás Maduro y por supuesto también a los integrantes de su régimen, ¿se ha visto también un incremento en la represión, en la violencia contra los ciudadanos? Bueno, la represión continúa. Esto ha sido una política sistemática de las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro. No han cambiado los patrones, pero cierto es que los han perfeccionado y que ahora vemos una represión selectiva, sobre todo en los sectores populares, en los sectores que están sufriendo de las mayores consecuencias de esta grave emergencia humanitaria y crisis de derechos económicos y sociales. Son estos sectores que a través del control social, que antes era la distribución de alimento y que ahora no es efectiva porque ni siquiera el Estado tiene las capacidades para seguir suministrando las necesidades más básicas, pues las calles para protestar y exigir un cambio de gobierno, y lo que están encontrando como respuesta pues es esta represión, este uso desmedido de la fuerza, una violencia radical en contra de estas comunidades.
Así que efectivamente vemos cómo continúa esta política de represión que busca intencionalmente hacer un control social y acallar a las voces que hoy día protestan y demandan el ejercicio de derechos. ¿Usted observaría como necesario, como fundamental que haya una vigilancia durante este fin de semana, no solamente por el concierto y pues todas las necesidades evidentemente que puede registrarse alrededor de una cantidad tan importante de gente que va a acudir a este lugar, sino sobre todo por el acceso de la ayuda humanitaria y por la presencia de ciudadanos que van a tratar de acercarse a militares para pedirles que permitan el acceso a esta ayuda humanitaria? ¿Observa que hay algún riesgo de represión, de brotes de violencia durante este fin de semana? Bueno, esperamos que esto no ocurra porque hay miles de vidas que podrían estar en riesgo. Nosotros hemos hecho un llamado a la comunidad internacional precisamente para que se busquen mecanismos de solución pacífica al conflicto que hoy día existe en Venezuela, dada el incremento de las tensiones sociales en una coyuntura de crisis institucional. Hemos hecho también un llamado a las fuerzas de seguridad bajo el mando de Nicolás Maduro para que pongan fin a la represión y a las graves violaciones a los derechos humanos. Yo le he solicitado una reunión a Nicolás Maduro, que lamentablemente no he recibido respuesta, y también le hemos solicitado una reunión a Juan Guaidó, con quien me reuní el día de ayer en la mañana en la Asamblea Nacional, y donde también le hemos hecho un llamado para que esta cooperación internacional no esté condicionada y no sea parte de ningún tipo de retórica política. Esta cooperación internacional tiene que llegar a las personas más necesitadas, y hemos también hecho un llamado para que esta cooperación internacional sea coordinada con las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil venezolanas, que son finalmente las que en los últimos años han dado la cara por la gente, que creativamente han tratado de aliviar las necesidades más básicas, y son ellas las que tienen que ser consultadas y consideradas en esta coordinación para asegurarse que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan hoy día. Erika, me parece fundamental preguntarte, esta reunión con Juan Guaidó, esta charla que quieres entablar, ¿con qué puntos puntualmente para preguntarle? No, ya la he tenido. El día de ayer en la mañana me he reunido con él y hemos compartido nuestras preocupaciones de esta grave situación de masivas violaciones, pero también hemos hecho llamados puntuales a la Asamblea Nacional para que tome medidas legislativas que protejan a las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos y que garanticen su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Ok, entonces en este momento el presidente interino de Venezuela ya tiene estas recomendaciones puntuales que han hecho a través justamente de Amnistía Internacional en Venezuela. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál es la ruta a seguir a través de su mandato? Bueno, la ruta a seguir es continuar nuestros esfuerzos de documentación de estas graves violaciones, seguir reiterando nuestro llamado a los estados que genuinamente están preocupados por la situación de derechos humanos en el país para que exploren todos los mecanismos existentes, no solo para garantizar justicia y verdad, pero también que hagan llamados a las Naciones Unidas a través del secretario general para que puedan intervenir precisamente con todas las agencias y con todo su mandato humanitario para que sean quien coordinen la entrega de cooperación internacional y la ayuda que es tan necesaria y que pues se busquen mecanismos para disminuir la tensión social y asegurarse que los derechos de las personas estarán por encima de cualquier consideración. ¿Cuál es la labor que tienen que hacer también los miembros de la oposición, los militares, los ciudadanos en general para evitar algún brote de violencia durante este fin de semana? Bueno, sin duda alguna la responsabilidad principal de la seguridad de las personas en Venezuela recae en el Estado a través de las fuerzas de seguridad que hoy día se encuentran bajo el mando de Nicolás Maduro. En ellos recae la obligación de respetar el derecho de las personas no solo a manifestarse, pero también a su libre circulación. En ellos recae la posibilidad de que ingrese la cooperación internacional que es tan necesaria, pero también otras entidades del Estado como la Asamblea Nacional tiene bajo su responsabilidad asegurarse de generar mecanismos no solo de corto plazo para aliviar la situación de emergencia humanitaria, sino para que también se empiecen a plantear planes para atender a mediano plazo
una situación que hoy día enfrenta la mayoría de la población de pobreza. El 75% de la población vive en pobreza extrema, el 85% de la población vive en pobreza en virtud del ingreso, es decir, del poder adquisitivo que tienen, y esa es una situación que la ayuda humanitaria no va a resolver de un día a otro, podrá aliviar en el corto plazo, pero se tienen que generar mecanismos para ir atendiendo estas gravísimas violaciones de derechos económicos y sociales. Le agradezco a Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes. Buena tarde. Vamos a una